Bom dia, viemos novamente Buen día, vinimos nuevamente a un tutorial del alimento diario, un alimento diario nuevo que salió recientemente y cuyo tema general es el ministerio del nuevo pacto. Y el título de este volumen es Conectados con Dios. Arriba tenemos un símbolo, el logo marca de esta conferencia que fue el tema de este alimento diario. Tenemos un eclipse lunar. La luna aquí representa la antigua alianza, el antiguo pacto. Y este antiguo pacto está pasando y llegando la nueva alianza, el nuevo pacto. La luna, ella va saliendo, usted está viendo que la luna va dejando y deja aparecer la luminosidad, la gloria del sol. El sol representa al nuevo pacto. Entonces, poco a poco se va apartando lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Y este nuevo pacto representado por el sol, que quiere decir que es algo muy glorioso. Es un ministerio permanente y su gloria es eterna. No se va, no desvanece, es siempre. Entonces, con este significado, nosotros vamos a comenzar una nueva serie de alimento diario, intitulado El Ministerio del Nuevo Pacto. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos para la semana 1. Semana 1, que tiene como tema también esta semana el único ministerio. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de este único ministerio. ¿Por qué es esto? Porque para dejar a los hermanos claros de dónde viene nuestro ministerio, de la obra del Señor y dónde comenzó, podemos afirmar que este ministerio, más tarde nosotros vamos a ver durante la exposición, que este ministerio comenzó con el mismo Señor Jesús. Entonces vamos en la semana 1, en el día lunes, dice así: la base de la unidad y el ministerio del nuevo pacto. Esta semana nosotros vamos a ver algunos temas dentro del total que es el único ministerio. Nosotros tenemos entonces, el lunes vamos a hablar de la base correcta de la unidad, lo que estamos hablando en este momento, el único ministerio, el ministerio de los 12 apóstoles, el ministerio del apóstol Pablo, los hombres dones dados como regalos para la edificación del cuerpo de Cristo, la revelación del misterio de la voluntad de Dios, de encabezar en Cristo todas las cosas, y la suprema grandeza del poder de Dios, según la eficacia de la fuerza de su poder, por medio de Cristo como generador de la fuerza propulsora y del Espíritu como una red de transmisión de la energía divina alcanzando a todos. Entonces es el tema que nosotros vamos a hablar en este momento. El ministerio en griegos es diaconía, que traducido es servicio. Hay grados de importancia en los ministerios. Entonces, aquí este ministerio que nosotros estamos hablando es en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque trata del medio por el cual nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, el centro de la voluntad de Dios es que Dios quiere reunir todos sus hijos sobre una base espiritual, la misma base espiritual, la base de la unidad de Dios. Estamos sobre la posición de esta base.
la cuestión, el tema es la base sobre la cual estos cristianos toman posición. Entonces, este es el punto crucial para que entendamos el plan de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros estamos sobre la base de la unidad. Solamente esta base es que podemos recibir a todos los hijos de Dios. Si tuviésemos otra base particular que sale de esta base de la unidad, entonces no seremos contados delante de Dios para este fin. Esta base no es divisiva y no excluye a nadie. Esta base es inclusiva, o sea, incluye a todos los hijos de Dios. Esta base recibe a todos los hijos de Dios. Esta es la base representativa de todos los hijos de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Somos alguien especial? No. Nosotros debemos mantenernos humildes. Necesitamos estar encabezados en Cristo y hacer su voluntad, no la nuestra, para que el Señor pueda tener camino en nosotros. En cuanto estemos en esta base de la unidad, el Señor puede hablar con nosotros, dándonos nuevas revelaciones, y esto tiene que estar bien claro, es para todos los hijos de Dios. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos el ejemplo muy feliz del autor de este alimento diario, de la semana 1. Dice, el ejemplo del Estado de Israel. Usted sabe que en 1948 fue fundado el Estado de Israel, que propiamente dicho, y hoy Israel tiene un asiento permanente en la ONU. Pero cuando surgió este movimiento de la independencia del Estado de Israel en la tierra de Palestina, hubo muchos conflictos, muchas guerras, disputas, y eran pocos los judíos que regresaron allá, proporcionalmente a los judíos que están en el resto del mundo. Por ejemplo, solo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en aquella época, tenía más judíos que propiamente los que vivían en Israel, en Palestina. Entonces, ¿quién es el que representa a todo el pueblo judío? No son aquellos millones de judíos en los Estados Unidos o propiamente en Nueva York. No son judíos que viven en los Estados Unidos, que son más inteligentes, más ricos, con más habilidades. Inclusive hay muchos premios Nobel que son judíos, de descendencia judía. Sin embargo, la base es mucho más importante que esto. Entonces, podemos tener hermanos que aman al Señor, que buscan hacer la voluntad del Señor y todo lo demás. Pero si la base no estuviera correcta, está fuera de esta base de la unidad del pueblo de Dios, entonces no vale nada. A los ojos de Dios están sobre esta base de la unidad de todos los hijos de Dios. Nosotros vimos en Deuteronomio 12, Dios habla de un único lugar. No sé si ustedes recuerdan que Él hizo habitar su nombre. Y en el Antiguo Testamento este lugar era Jerusalén. Jerusalén era el lugar de la unidad de todos los hijos de Dios. Tanto es así que por orden de Dios 3 veces al año ellos tenían que ir a Jerusalén para festejar las 3 fiestas anuales. Entonces, también con nosotros hoy, gracias al Señor, el Señor nos dio esta base de la unidad por la cual nosotros tenemos osadía en nuestro hablar. En Apocalipsis capítulo 1 quería mostrarle a ustedes, versículo 1. Revelación de Jesucristo las cosas que deben acontecer en breve. Quedando testimonio
Vamos al versículo 11, diciendo que decía, ¿cuáles son los nombres de estas 7 iglesias? Pero aquí no dice de lo que usted está pensando. Aquí dice las 7 iglesias, 2 puntos. Éfeso, ¿qué es Éfeso? Éfeso es el nombre de una ciudad. Entonces, la iglesia en aquella ciudad toma el nombre de la misma ciudad. Entonces, en Éfeso, ¿cuántas iglesias debería tener en Éfeso? En aquella época era una sola. Y este principio tiene que prevalecer en nuestros días. Entonces, iglesias, Éfeso, otra iglesia, Esmirna, otra en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, esta es la base de la unidad donde engloba a todos los hijos de Dios. Y hablando de esto, ¿cuál es el objetivo de estudio? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos para el día martes, disculpen. El martes habla del único ministerio. Este tema comenzó con el mismo Jesús. Vamos a ver en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, 21 al 23. Aquí dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo. Entonces aquí vemos que el Señor comenzó su ministerio, es verdad, en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces nosotros vemos aquí que en el versículo 22, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Eso quiere decir que él fue revestido de Espíritu. Y aquí también el 4:1 dice lleno del Espíritu Santo. Esto quería dar un tip a los hermanos. Nosotros que servimos al Señor debemos estar en la misma condición que el Señor Jesús, como que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo fue que cuando surgió la iglesia? La iglesia surgió en Hechos capítulo 1, cuando en el día de Pentecostés ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo vino como un viento impetuoso, llenó la casa donde ellos estaban y descendió sobre cada uno de ellos una lengua como de fuego, y ellos pasaron a profetizar en nombre de Dios. Entonces, en aquel día comenzó entonces definitivamente la iglesia. Entonces vamos a ver Hechos 1:8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí comenzó el ministerio del Señor Jesús, y después de su muerte y resurrección, Él tenía un grupo de apóstoles. Entonces, estos 12 apóstoles dieron continuidad al trabajo del Señor en su ministerio. Entonces, este ministerio que comenzó con el Señor Jesús se llama Ministerio del Nuevo Pacto. Este ministerio del Nuevo Pacto fue sellado por la misma sangre del Señor Jesús, por su propia vida. Él murió por nosotros en la cruz.
Y en cuanto a la antigua alianza, el antiguo pacto es basado en la ley de Moisés. Hoy no estamos más en la vieja alianza, estamos en el nuevo pacto sellado por la sangre del Señor. Quiero mostrarles a ustedes que existe un único ministerio. Aquí en Hechos 1:25 dice así: para que tomen parte en este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ellos tenían que escoger a un discípulo del Señor, para tomar este lugar abierta por Judas. Y sabemos que por la historia que Matías fue finalmente escogido. Pero aquí es interesante notar, el versículo 25 dice, para que tome parte de este ministerio. Entonces no existe otros ministerios, solo existe un ministerio, este ministerio, ¿está bien? Esto es muy importante para nosotros, para que nosotros sepamos. Vamos al día miércoles, nosotros vamos a ver el ministerio llevado adelante por los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, ellos tienen una posición especial dentro de la economía de Dios. Dios, el Señor Jesús, cuando Él fue ascendido a los cielos, pero Él encargó de una comisión para estos 12 apóstoles que lleven adelante este apostolado, este ministerio. Podemos ver esto, y ellos tienen una posición especial, tal es así que ellos son aquellos que siguieron al Señor desde el inicio. Recuerden el llamamiento de Andrés y de Pedro, de Juan y Santiago y de tantos otros. El Señor dijo, sígueme. Ellos inmediatamente abandonaron sus barcos, sus redes, porque eran pescadores, y siguieron al Señor, por todos estos 3 años y medio que el Señor estuvo en la tierra. Maravilla. Por eso oyeron las palabras personalmente de la boca del Señor. Qué privilegio ellos tenían. Ellos recibieron todo esto, es verdad, y ellos vieron a Jesús siendo crucificado, y al tercer día ellos fueron testigos que el Señor resucitó. ¡Qué gloria! Entonces, para estos, el Señor les dio una posición especial. Vamos a ver entonces en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 14. Está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es maravilloso. Entonces, hermanos, vale la pena nosotros entregamos al Señor y seguir al Señor, y gracias a Dios nosotros tenemos un Dios galardonador. Él no se olvida de nuestro trabajo para Él, y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor recuerda como Él recordó los 12 apóstoles que abandonaron todo para seguir al Señor. Esto es muy bello. Hechos, vamos a volver a Hechos 1. Hechos 1:21. Pedro está hablando aquí. Es necesario pues que de estos hombres que nos han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía con nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo para ser parte de este ministerio del nuevo pacto, ahora dado el liderazgo para Pedro y sus compañeros. Ellos tenían que ser testigos de la resurrección del Señor. Este versículo 21 y 22 es muy importante. Usted en casa lea nuevamente
y busquen y muestren a los hermanos. Era necesario que ellos eran testigos oculares de la resurrección del Señor. Y hoy, gracias a Dios, todos nosotros somos testigos por el Espíritu. Entonces, volviendo para el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Miren lo que el Señor dice a los discípulos antes de ascender al cielo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Glorioso, ¿no es así? Entonces el Señor le dio una comisión a estos 12 apóstoles y delegó el poder para ellos. Y el Espíritu Santo, a partir de ahora, como el Espíritu Santo guió al Señor Jesús, el Espíritu Santo va a guiar a los 12 apóstoles. ¿Está bien? Entonces ellos son testigos. Es muy importante ser testigos del Señor Jesús. Vamos entonces para el día jueves, que dice así, para el día miércoles, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Segunda de Corintios. Vamos a ver Segunda de Corintios. Vamos a ver bastantes versículos, ¿está bien? Tengan paciencia. Segunda de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ahora estamos hablando del ministerio de Pablo, teniendo nosotros este ministerio, otra vez este ministerio, no es mi ministerio particular, no es su ministerio personal. Podemos hasta tener un ministerio personal, pero nuestro ministerio es para el ministerio del nuevo pacto. Existe solo un único ministerio, ¿está bien? Esto necesita estar grabado en nuestra cabeza. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Puede haber problemas, puede haber desánimos, pero no desmayamos. Nosotros tenemos tal grandioso comisión de parte de Dios. Es de gloria. ¿Cómo vamos a frustrar a Dios? No podemos decepcionar al Señor. Una vez teniendo este ministerio, vamos hasta el final, hasta el regreso del Señor y no desmayamos. ¿Está bien, mis hermanos? Después, 2 Corintios 3, del 6 al 8, también dice así. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Pablo diciéndonos a nosotros, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, el ministerio que nosotros recibimos es un ministerio vivo, porque es basado en el Espíritu, el ministerio del Espíritu. Entonces, el ministerio del Espíritu es el Espíritu que da vida. Aleluya. Entonces, vamos al día viernes. Nosotros podemos ver, antes de entrar en el día viernes, Efesios 4. Porque aquí habla para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Vamos a leer entonces Efesios 4, 11 y 12. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí me gustaría enfatizar un punto. Dice así: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mejor sería, con otras versiones, en otras lenguas están, para la obra del ministerio. ¿Está bien? Eso quiere decir que todos los santos necesitan ser perfeccionados
Más tarde nosotros vamos a ver este punto. Ahí vamos al día viernes. Aquí dice, el objetivo del ministerio del nuevo pacto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la meta, traer nuevamente al plan original de Dios. Usted sabía que antes Dios había hecho los cielos y la tierra y había entregado nada menos que a un tal llamado Lucifer. Este era muy capaz, dio muchos equipamientos para él, para que sobresalga sobre los demás arcángeles y los demás ángeles. Y él, la Biblia dice, ustedes pueden ver, Ezequiel 28 o Isaías 14, dicen que él era la culmine de la perfección, era revestido de piedras preciosas y todo lo demás. Pero un día se encontró iniquidad en el corazón de él. Él quería subir, ser mayor que sus compañeros y quería subir más alto que la congregación de los santos. Él quería finalmente ser igual a Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto, Dios no puede tolerarlo más. Él lo lanzó por tierra. Entonces nosotros sabemos esto. Pero aleluya, el ejemplo del Señor Jesús fue lo contrario. ¿Cómo fue el ejemplo del Señor Jesús? Vamos a ver Filipenses capítulo 2. El principio de lo que el Señor nos dejó es muy diferente del principio de Satanás. Satanás, el principio es de subir, orgullo, y el principio del Señor es descender, humildad. Filipenses 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Primero, como hombre, él se vació asumiendo la forma de hombre. Y segundo, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Era una posición totalmente contraria a Lucifer. Lucifer quería subir, quería ser igual al Altísimo, y Dios entonces tuvo que lanzarlo a la tierra. Pero el ejemplo del Señor Jesús fue descender, vaciarse, humillarse, y cuando nosotros descendemos, Dios entonces nos exalta, nos levanta, hace subirnos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Por el ejemplo del Señor Jesús, Él vino a la tierra, se humilló, se vació, Él tomó la cruz, Él fue muerto en la cruz, entonces Él hizo una redención espectacular para todos nosotros. Hoy estamos libres de Satanás, libres del pecado, libres del mundo, libres de nuestro viejo hombre, libres de ordenanza, libres de pecado. Gracias a Dios por sus hechos en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Aquí hay una frase en el alimento diario, en el día viernes. Voy a leerle para los hermanos. Nosotros que no teníamos esperanza, recibimos la salvación. Cuando usted piensa que no hay salida para su problema, sepa que Dios tiene la solución. Por la fe podemos ser justificados mediante la redención que hay en Él. No solo eso, nuestros pecados fueron perdonados y nacimos de Dios.
Asimismo fuimos regenerados por el Espíritu Santo y hoy somos hijos de Dios. Aleluya por esta obra. Rápidamente nosotros vamos el día sábado, el encabezamiento de Cristo sobre la iglesia. Vamos entonces a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el beneplácito? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Y cuál era el buen placer de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, por causa de la caída del hombre, hecho por Satanás, todas las cosas están todas desordenadas, están desparramadas, tiradas por ahí. Entonces la intención de Dios es, a través de Cristo, encabezar todas las cosas del universo. Maravilloso. Regresar de nuevo a lo que era el plan original de Dios. Fue arruinado por Satanás. Los hombres están desparramados, lejos de Dios, ajenos a Dios. Pero gracias al Señor, para Dios, va a recobrar su plan a través de su Hijo, encabezando todas las cosas. Amén. En el versículo 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, usted puede leer, yo no tengo tiempo, en el versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Señor, una vez que Él quiere encabezar todas las cosas en Cristo, primeramente Él comienza con la iglesia. La iglesia necesita ser primero encabezarse en Cristo, tomar a Cristo como nuestra cabeza, hacer la voluntad de la cabeza, no la nuestra. Una vez que nuestra obediencia sea plena, entonces Dios tiene posición, tiene una base para que Él sujete todas las otras cosas y llevar todas las cosas, tanto la del cielo como debajo de la tierra, para la obediencia, para el encabezar de Cristo. Aleluya. Y finalmente llegamos al día domingo. Es sobre estos versículos aquí. Capítulo 1 de Efesios 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, preste atención para la supereminente grandeza de su poder. Amén. Dios es todopoderoso. Es verdad. Y este poder ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos, y lo hizo sentarse a la derecha en los lugares celestiales. Y este poder hizo con que Cristo venciese todo y todo, sobre todo principado y potestad y dominio y poder, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto quiere decir que nosotros estamos en la victoria de Cristo. Nosotros estamos en la resurrección de Cristo. Este poder, ¿cómo nosotros podíamos ejemplificar este poder? Imaginen, en la frontera de Brasil
como un país como Argentina y Paraguay, tenemos una hidroeléctrica Itaipú, cuya altura del paredón del dique para asegurar el gran volumen de agua para dar más fuerza a la caída de agua. Es un paredón de 126 metros de altura. Miren la fuerza, el poder que está almacenado allí, el potencial del poder. Pero en cuanto él está en esta fase, ¿cómo yo puedo tener este poder enorme que tiene la hidroeléctrica de Itaipú? Entonces necesita instalar las turbinas. Las turbinas generan energía una vez, aún así. ¿Y ahí qué hago yo? Él genera energía, pero no tiene nada que ver conmigo. Él precisa generar la energía y llegar hasta nuestro alcance. Entonces, Cristo es esta turbina generadora de energía del poder del Padre, y el Espíritu es la transmisión. Aleluya. Hoy nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, y el Espíritu transmite este poder para nosotros, y cuando nos llega a nosotros, se transforma en una fuerza, en la eficacia de la fuerza de su poder. Muy bueno, hermanos. Hoy nosotros simplemente disfrutamos de este Espíritu y la transmisión de este poder poderoso de Dios a través de Cristo, generando fuerza, llega hasta nosotros. Por eso cuando salimos para predicar el Evangelio, que es muy importante, hoy hablamos así: ¿puedo orar por usted? En la mayoría de las veces, más de 99% va a decir sí, puede. Y cuando oramos, cosas suceden, milagros suceden, señales nos acompañan. Tenemos muchos testimonios de esto. Hermanos, aproveche, haga esto. ¿Puedo orar por usted? Deje escapar. Cuando usted habló, no puede recoger esto. Vaya adelante, el Señor es con usted. Amén.